Ciertamente, hicimos antes un pacto con Adán, pero lo olvidó y no encontramos de su parte una fuerza de voluntad firme. Dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Además, los bendijo Dios y les dijo Dios, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. La historia de la relación de la humanidad con su Creador es la historia de un pacto, pues cuando Él creó a Adán, la paz sea con él, estableció un pacto con él. Un pacto significa un testamento, pues cuando un padre hace un pacto con su hijo, o cuando deja su testamento con su hijo, en ambos casos el pacto y el testamento son declaraciones legales de los deseos del padre con respecto a la disposición de sus bienes y de sus asuntos. Dios escogió y designó a Adán como rey sobre la creación y le hizo responsable de los asuntos del jardín del Edén. Dios declaró a Adán que podía comer de cualquier árbol, planta o fruto que deseara salvo de un árbol, que estaría prohibido para él. Entonces, la voluntad del Creador para con Adán, la paz sea con él, fue que Adán se convirtiera en su sucesor en la tierra, y Dios hizo que la obediencia a Adán fuera obligatoria para todos. Y Dios tomó un pacto de parte de Adán, la paz sea con él, para que éste cuidara de su tierra y de todo lo que había sobre ella, y Dios hizo que todo le fuera permisible a Adán salvo un árbol. A ese árbol en el Corán se le conoce como el árbol de la inmortalidad, y en la Torá y los Evangelios se le conoce como el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le dio a Adán, la paz sea con él, un solo mandato y una sola prohibición, le ordenó multiplicarse y le prohibió el árbol. Sin embargo, Adán, la paz sea con él, desobedeció la voluntad de Dios y rompió el pacto al comer del árbol prohibido. El imam al-Askari, de Él es la paz, dijo con respecto al versículo del Corán que dice, y no os acerquéis a este árbol, se trata del árbol del conocimiento de Muhammad y la familia de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Exégesis de al-Imam al-Askari, la paz sea con él, atribuido a al-Imam al-Askari, página 22. El imam al-Rida, de Él es la paz, dijo, no es como los árboles del mundo. Diar al-Anwar, por al-Ayama al-Majlisi, volumen 11, página 165. Entonces, ¿dónde se ubicaba el jardín del Edén? Con respecto a la ubicación del jardín del Edén, el imam al-Sadiq, de Él es la paz, la clarificó cuando dijo, y dijimos, oh Adán, habiten tú y tu mujer en el jardín, se trataba de uno de los jardines de este mundo. Sobre él salían un sol y una luna, y si hubiera sido de los jardines del más allá, Adán nunca habría salido de él ni Satán habría podido entrar en él. Tafsir al-Qummi, por Ali Ibrahim al-Qummi, volumen 1, página 43. Podemos concluir, por tanto, que el jardín del Edén estaba en la tierra. Sin embargo, los árboles que había en él no eran como los árboles de la tierra. La palabra, árbol, es una alegoría o un símbolo de otra cosa. ¿Qué representa entonces el árbol? En una de las oraciones narradas por los Ahlul Bayt, la paz sea con él, leemos, nosotros somos el árbol de la profecía y la ubicación del mensaje, y somos el lugar al que los ángeles retornan. Nayul Balaga, Sermones del Imam Ali, volumen 1, página 43. Vemos también que, en referencia al árbol, dice Dios en el Corán, ¿no ves cómo Dios propone la parábola de una palabra buena? Es como un árbol bueno, firmemente enraizado, que extiende sus ramas hacia el cielo. El Sagrado Corán, capítulo 14, Ibrahim, versículo 24. Claramente, la palabra, árbol, es una metáfora que hace referencia a las palabras, y las palabras completas de Dios son Muhammad y la familia de Muhammad, de ellos es la paz.
Además, la Sagrada Familia del Profeta interpretó que el árbol bueno era Muhammad y la familia de Muhammad, de ellos es la paz, e interpretó que el árbol maldito del Corán tampoco era como los árboles de la tierra, sino que lo interpretaron como una referencia a la dinastía Omeya. Tafsir Nur al-Takalim, por al-Shaykh Abdul Ali Arousi al-Obeisi, volumen 3, página 179. Por lo tanto, podemos concluir de todo esto que el árbol al que se acercó Adán, la paz sea con él, y que le fue prohibido no era en absoluto un árbol literal, sino que se trataba de una persona. Narró Ibn Abdus, que narró de Ibn Qutayba, que narró de Hamdan ibn Sulaymán, que narró de Al-Arwi, que dijo, le dije a Al-Rida, la paz sea con él, oh, hijo del mensajero de Dios, cuéntame sobre el árbol del que comieron Adán y Eva, ¿qué era? La gente difiere al respecto, algunos han dicho que era trigo, otros han dicho que era un árbol de uvas y aún otros afirman que era el árbol de la envidia. Él respondió, todo eso es cierto, así que yo le dije, ¿qué significa que las plantas y árboles que he mencionado sean semejantes a pesar de que son diferentes? Dijo entonces él, oh, Aba al-Sad, los árboles del jardín llevaban diferentes tipos de fruta, y este era un árbol de trigo que tenía uvas, y no era como los árboles de la tierra. Y ciertamente, cuando Dios honró a Adán, la paz sea con él, ordenando a los ángeles prosternarse ante él y haciéndole entrar en el jardín, Adán se dijo a sí mismo, ¿ha creado Dios alguna vez a un ser humano mejor que yo? Y Dios supo lo que entró en su corazón, así que Dios lo llamó y le dijo, oh, Adán, levanta la cabeza y mira el pie de mi trono. Adán levantó entonces la cabeza y vio que en el pie del trono de Dios estaba escrito, no hay más Dios que Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. Ali ibn Abu Talib es el príncipe de los creyentes y su esposa Fátima es la señora de todas las mujeres de los mundos, y Al-Hassan y Al-Hussein, la paz sea con él, son los maestros de los jóvenes del paraíso. Y Adán, la paz sea con él, dijo, oh Señor, ¿quiénes son ellos? Dios respondió diciendo, son descendientes tuyos que han de venir, y son mejores que tú y mejores que toda mi creación. Y si no fuera por ellos, no te habría creado a ti ni habría creado el paraíso ni el infierno, ni habría creado el cielo ni la tierra. No los mires nunca con el ojo de la envidia o yo te apartaré de mi lado. Pero Adán, la paz sea con él, los envidió y deseó su rango y posición, y entonces el diablo fue contra él y lo sedujo hasta que comió del árbol prohibido. Y el diablo sedujo a Eva porque ella envidió a Fátima al-Zahra, la paz sea con ella, así que ella comió del árbol al igual que Adán, y entonces Dios los expulsó de su jardín y los hizo salir a la tierra. Huyó Nahbar al-Rida, la paz sea con él, por al-Seikh al-Saduk, volumen 2, página 274. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, clarificó que Eva envidió a Fátima, de ella es la paz, especialmente porque Fátima era el árbol prohibido. Cuando Adán, la paz sea con él, se enteró de que Dios había creado a una mujer mejor que Eva, fue hacia Fátima, de ella es la paz, e intentó tener relaciones con ella, y es por eso que Eva envidió a Fátima, porque Adán la deseó. Pero Adán no pudo tener relaciones con ella, el príncipe de los creyentes Ali ibn Abi Talib, de él es la paz, llegó y echó a Adán, la paz sea con él, fuera del jardín del Edén. He aquí una sección del Evangelio gnóstico sobre el origen del mundo, que fue encontrado en Nag Hammadi y menciona algunos detalles de la historia, confirmando lo que el imán, de él es la paz, ha dicho. Después del día de descanso, Sofía envió a su hija Zoe, llamada Eva, como instructora, para hacer erguirse a Adán, que no tenía alma, a fin de que los hijos que serían engendrados por él pudieran ser recipientes de la luz. Cuando Eva vio a su compañero masculino en el suelo, sintió pena por él y dijo, Adán, vive, levántate del suelo. Inmediatamente, su palabra se convirtió en hecho consumado. Cuando Adán se levantó abrió de golpe los ojos, la miró y dijo, serás llamada la madre de los vivos, pues tú me has dado la vida. Las autoridades fueron informadas de que la forma que habían modelado estaba viva y se había levantado y se trastornaron muchísimo. Enviaron a 7 arcángeles para ver qué había sucedido. Ellos se acercaron a Adán, y cuando vieron a Eva hablando con él, se dijeron los unos a los otros, ¿quién es esta mujer iluminada? Se parece a aquello que se nos apareció en la luz. Venid, tomémosla y eyaculemos dentro de ella nuestro semen para que quede impura y sea incapaz de ascender a su luz, y sus hijos serán nuestros siervos. Pero no se lo digamos a Adán, porque él no es uno de nosotros.
Más bien, pongámoslo a dormir e instruyámosle en su sueño que Eva salió de su costilla para que la mujer le sirva y él gobierne sobre ella. Dado que Eva era una potencia celestial, se rió de lo que tenían en mente. Puso ceguera en sus ojos y secretamente dejó con Adán algo que se le parecía. Entró en el árbol del conocimiento y permaneció allí. Los gobernantes la persiguieron y ella les reveló que había entrado en el árbol y se había convertido en un árbol. Las ciegas criaturas temieron grandemente y huyeron. Más tarde, cuando recuperaron la vista, se acercaron a Adán. Vieron con él a una figura femenina como aquella mujer y se trastornaron y pensaron que ella era la verdadera Eva. Sobre el origen del mundo, The Nag Hammadi Scriptures, por Marvin Meyer, páginas 214-215, versión inglesa. Por supuesto, no todo lo que está escrito en el manuscrito de Nag Hammadi es completamente correcto o está libre de distorsiones, pero lo que es destacable y claro en el manuscrito es: 1. En el jardín del Edén hay una mujer que es el origen de la vida y que es el árbol, esta es Zoe, Al-Zarat, la verdadera y original Eva, de quien la semejanza de Eva es una copia. 2. La mujer que se convirtió en el árbol comparte el mismo rango espiritual que el creador del alma de Adán. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, ha declarado que Adán, la paz sea con él, es hijo del príncipe de los creyentes Ali ibn Abi Talib, de él es la paz, en el mundo de las almas, y que Ali, de él es la paz, es el creador directo del alma de Adán, la paz sea con él. El mundo de las almas y sus relaciones son temas que ampliaremos en una puerta posterior. Estábamos con el profeta de Dios, la paz sea con él y su familia, y Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, se acercó. El profeta le dijo: saludos a aquel a quien Dios creó 40.000 años antes de la creación de su padre. Nosotros dijimos: oh, profeta de Dios. El hijo fue antes que el padre. Él dijo: sí, ciertamente Dios nos creó a mí y a Ali de una misma luz todo ese lapso de tiempo antes de la creación de Adán, luego Dios dividió esa luz en dos mitades y creó todo a partir de mi luz y la luz de Ali, la paz sea con él. Luego nos hizo habitar a la derecha de su trono. Y nosotros lo glorificamos, y entonces los ángeles lo glorificaron, y nosotros lo alabamos y entonces ellos lo alabaron, y nosotros lo adoramos y entonces ellos lo adoraron. Y así, todos los que lo alabaron y adoraron lo aprendieron de Ali, la paz sea con él. Diar al-Anwar, por Al-Ayyama Majlisi, volumen 25, página 24. Dios creó a Adán, la paz sea con él, con su mano, tal como se menciona en el versículo del Corán que dice: Alá preguntó: oh, Iblis, ¿qué es lo que te impide prosternarte ante lo que he creado con mis propias manos? El Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 75. Por lo tanto, Ali, de él es la paz, es la mano de Dios que creó directamente a Adán, la paz sea con él. Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr narró de Hassan al-Hammal, que narró de Asim ibn Abi Ammar al-Hamdi, que dijo: escuché al príncipe de los creyentes decir: yo soy el ojo de Dios y yo soy la mano de Dios, y yo soy el costado de Dios y yo soy la puerta de Dios. Al-Kafi, por Al-Seykh al-Kulaini, volumen 1, página 145. En cuanto a la ubicación del jardín del Edén, se encontraba en el actual Irak. Dice el Corán: y enseñó a Adán todos los nombres. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 31. Y la Biblia dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 2, versículo 19. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, clarificó este asunto y dijo que Dios le dijo a Adán, la paz sea con él, que nombrara todas las cosas, los animales, las plantas y todo lo demás. En cuanto al versículo coránico que dice: y enseñó a Adán todos los nombres. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 31. Esto significa que Dios le enseñó a Adán, la paz sea con él, las encarnaciones de todos los ángeles. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, me dijo respecto a este asunto: y, dile sus nombres. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 31. Es decir, sus encarnaciones.
Él se las dijo en ese momento porque los ángeles no conocían sus propias encarnaciones. Sabían que habían tenido encarnaciones antes de encarnar en el presente, pero no sabían cuáles eran sus encarnaciones en los mundos anteriores. Es similar a la actualidad, los creyentes no conocen sus encarnaciones y tú les informas de sus encarnaciones. La gente pregunta por sus encarnaciones porque saben que encarnaron antes, pero no saben quiénes son. En cuanto a la edad y apariencia de Adán y Eva en el jardín, el imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, dijo: ellos, la paz sea con ellos, eran jóvenes, Eva tenía 9 años y Adán tenía 12. Sin embargo, en aquella época alguien de 9 años era una adulta que tenía ciclo menstrual y su apariencia era la de alguien de 18 años de nuestros días. Y Adán, que tenía 12 años, tenía la apariencia de alguien de 24 años de nuestros días. Entonces, su apariencia en aquella época era el doble de su edad en años actuales. Y ambos aparecieron repentinamente en la tierra cuando fueron creados. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, dijo también que Eva no fue la que comió del árbol, sino que fue únicamente Adán, la paz sea con él. Más aún, lo que se ha escrito acerca de que Eva habría sido la primera en comer del árbol, y que habría sido ella la causa de que Adán, la paz sea con él, comiera del árbol, es falso y una serie de mentiras. El castigo divino por romper el pacto fue rápido y de enorme intensidad. Como resultado, Adán, Eva y Azazel fueron exiliados del jardín del Edén y se les dijo: descended como enemigos los unos de los otros, y en la tierra tendréis vuestra morada y bienes de que disfrutar por un tiempo. El Sagrado Corán, capítulo 7, Al-Araf, versículo 24. Y Dios les dijo: dirige hacia la destrucción a quienes puedas de entre ellos con tu voz seductora, arremete contra ellos con tu caballería e infantería, comparte los bienes y los hijos con ellos y hazles promesas. En verdad, las promesas de Satán no son más que mentiras. El Sagrado Corán, capítulo 17, Al-Isra, versículo 64. Durante mucho tiempo, los eruditos han estado perplejos respecto a qué significa que Satán comparta con los humanos la riqueza y los hijos. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, ha desvelado este misterio y ha revelado la realidad. Es tal como está escrito: Iblis o Azazel, que Dios lo maldiga, fue hacia Eva en forma física y la engañó para que tuviera relaciones sexuales con él en la tierra. Así, Eva quedó embarazada de Caín, que Dios lo maldiga, y Caín es el hijo biológico de Iblis, que Dios lo maldiga, y no de Adán, la paz sea con él. Esta historia se menciona en las narraciones judías. La maldad llegó al mundo con el primer ser nacido de mujer, Caín, el hijo mayor de Adán. Cuando Dios le concedió el paraíso a la primera pareja de la humanidad, les advirtió especialmente que no tuvieran relaciones carnales entre ellos. Pero después de la caída de Eva, Satanás, bajo la apariencia de la serpiente, se acercó a ella y el fruto de su unión fue Caín, el ancestro de todas las generaciones impías que fueron rebeldes contra Dios y se levantaron contra él. La apariencia seráfica de Caín lo revelaba como descendiente de Satanás, que es el ángel Samael. Al nacer él, Eva soltó la exclamación: he tenido un varón mediante un ángel del Señor. Adán no estaba en compañía de Eva durante el tiempo en que ella estuvo embarazada de Caín. Después de que ella sucumbiera por segunda vez a las tentaciones de Satanás, permitiendo ser interrumpida en su penitencia, dejó a su marido y viajó hacia el oeste, pues temía que su presencia siguiera trayéndole a él desgracias. Adán permaneció en el este. Cuando se cumplieron los días en que Eva debía dar a luz y comenzó a sentir los dolores de parto, le rogó a Dios que la ayudara. Pero él no escuchó sus súplicas. ¿Quién le llevará el informe a mi señor Adán?, se preguntó. Oh, luminarias del cielo, os ruego que se lo digáis a mi señor Adán cuando volváis al este. En esa misma hora, Adán gritó: el lamento de Eva ha llegado hasta mi oído. Tal vez la serpiente la haya atacado de nuevo, y se apresuró a ir hacia su esposa. Encontrándola en grave dolor, rogó a Dios en su favor y aparecieron 12 ángeles junto con 2 poderes celestiales. Todos ellos se posicionaron a la derecha e izquierda de ella, mientras que Miguel, también de pie a su lado derecho, le pasaba la mano desde la cara hasta el pecho y le decía: bendita seas, Eva, a causa de Adán. Por sus peticiones y oraciones he sido enviado a concederte nuestra ayuda. Prepárate para dar a luz a tu hijo. Inmediatamente nació su hijo, una figura radiante.
Al poco tiempo, el niño se puso de pie, salió corriendo y volvió con una caña de paja en las manos, que entregó a su madre. Por esta razón se le llamó Caín, palabra hebrea que significa caña de paja. Adán se llevó entonces a Eva y al niño a su casa, en el este. Dios le envió varias clases de semillas por mano del ángel Miguel y le enseñó a cultivar la tierra y a hacer que produjera cosechas y frutos para sustentarse a sí mismo, a su familia y a su posteridad. Después de un tiempo, Eva dio a luz a su segundo hijo, al que llamó Abel, porque, según dijo, había nacido para morir. Las leyendas de los judíos, Louis Hinsberg, volumen 1, capítulo 3, páginas 123-124. Después de que Adán, la paz sea con él, fuera expulsado del jardín del Edén, él y Eva se arrepintieron de su envidia y desobediencia. Dios los perdonó y restableció el primer pacto, aunque se había roto. Hasta ahora, hemos aprendido varios puntos. Primero, hemos aprendido sobre la condición de Adán y Eva en el jardín del Edén. Todo estaba permitido para ellos excepto una cosa, acercarse al árbol. Segundo, el origen de todo pecado fue la envidia. Tercero, el primer pacto consistía en un solo mandamiento y una sola prohibición. Esta era la ley y la jurisprudencia apropiada para su tiempo y circunstancias. Era la única norma que necesitaban Adán y Eva, porque no había otros seres humanos vivos aparte de ellos. No había infracciones en aquella época, ni transgresiones que requirieran el establecimiento de leyes. Solo existían Adán, Eva, la familia de Muhammad, los ángeles y los seres espirituales, la paz sea con ellos. La jurisprudencia eventualmente evolucionaría para adaptarse a los cambios de condiciones, circunstancias y necesidades. Examinemos ahora algunas situaciones que ocurrieron durante la época de Adán, la paz sea con él, y de sus generaciones posteriores, y que requirieron un cambio en la jurisprudencia. Entonces, el nafs, ego, de Caín lo alentó haciéndole parecer justo el asesinato de su hermano, así que lo asesinó y se convirtió en uno de los perdedores. El Sagrado Corán, capítulo 5, Al-Maida, versículo 30. Antes de que Caín matara a Abel no existían leyes sobre el asesinato ni castigos legales, ya que eso nunca antes le había ocurrido a la raza humana. Por lo tanto, vemos que cuando Caín asesinó a Abel, ni Adán, la paz sea con él, ni el Señor ejecutaron ningún tipo de castigo sobre él. Lo que se sabe en las jurisprudencias de la mayoría de las religiones es que la pena por el asesinato es la muerte. Sin embargo, bajo la religión, jurisprudencia y ley de Adán, la paz sea con él, es decir, la ley adamita, Caín no es ejecutado ni castigado con la muerte. Al contrario, sigue adelante y se casa, continúa con su vida normal construyendo ciudades y esparciendo su simiente por toda la tierra. Tal vez el lector encuentre esto extraño, pero ¿cómo se podría castigar a alguien que nunca ha infringido una ley? Además, ¿por qué habría una ley para un crimen que nunca se ha cometido ni concebido siquiera? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora se te maldice con destierro del suelo, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano por mano tuya. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. La Santa Biblia, Libro del Génesis, capítulo 4, versículos 8-18. El crimen, la corrupción, el asesinato,
el robo y las guerras aumentaron en las generaciones posteriores a Adán. Los hijos de Caín llenaron la tierra de injusticia y tiranía hasta que llegó Noé, la paz sea con él, el prometido Salvador, y Caín de la familia de Adán, la paz sea con él. Durante los años y generaciones entre Adán y Noé, la paz sea con ellos, los hijos de Adán recurrieron a la taquilla o disimulo preventivo, ocultar las verdaderas creencias de uno por temor al daño. Así pues, ocultaron todo lo que habían aprendido de Adán y de los profetas entre Adán y Noé, la paz sea con todos ellos, pues temían por sus vidas debido a los hijos de Caín. Incluso los animales cambiaron y tuvieron miedo de los humanos. Abi Abdullah, de él es la paz, dijo. Ciertamente, Caín se acercó a Cés, la paz sea con él, y le dijo, mi padre te dio el conocimiento que tenía, y yo era mayor que tú y tenía más derecho que tú a ese conocimiento, pero como asesiné a su hijo se enfadó conmigo y te dio preferencia a ti sobre mí con ese conocimiento. Juro por Dios que si mencionas algo del conocimiento que has heredado de tu padre para lucirte ante mí y actuar como si fueras mejor, te mataré como maté a tu hermano. Cés entonces ocultó todo lo que tenía del conocimiento que había adquirido hasta que el estado de Caín y su gobierno llegasen a su fin. Y por esa razón practicamos el disimulo, taquilla, porque tenemos un ejemplo en el hijo de Adán. Y Cés le contó en secreto a su hijo acerca del pacto y el testamento, y desde que Cés le pasó el testamento a su hijo, por Dios, la sunna ha sido pasar el testamento de sabio a sabio, y ellos abrían el testamento cada año en un día en particular y hablaban sobre cómo su padre les dejó una profecía y buenas noticias sobre la venida de Noé, la paz sea con él. Diar al-Amwar, por al-Ayyama al-Majlisi, volumen 11, página 241. Hay algunos puntos importantes que debemos destacar. 1. En primer lugar, la falta de leyes y jurisprudencia relacionadas con el castigo de los crímenes en la época de Adán, la paz sea con él, llevó a Caín y a sus descendientes al poder y provocó que los hijos de Adán se debilitaran y fueran oprimidos en la tierra. Como resultado, las leyes y la jurisprudencia divinas debían ser actualizadas y ampliadas para hacer frente al cambio de circunstancias. 2. En segundo lugar, puesto que Adán y Eva eran los dos únicos humanos en la tierra al principio, todo les estaba permitido y la propagación de la raza humana se llevó a cabo a través de matrimonios incestuosos. No había nada que prohibiera los matrimonios entre parientes de primer grado. Esto continuó ocurriendo hasta que fue proscrito en pactos futuros. En tercer lugar, la guerra entre el bien y el mal es en realidad una guerra entre la simiente y descendencia de Adán, la paz sea con él, y la simiente y descendencia de Iblis, que Dios lo maldiga. De Adán, la paz sea con él, vienen todos los creyentes y de Iblis vienen todos los incrédulos y tiranos. Finalmente, Jesús el Mesías, la paz sea con él, en los Evangelios, en el libro de Juan, capítulo 8, confirma que los incrédulos son todos del linaje de Iblis e hijos del mismo, mientras que los creyentes son hijos de Adán, la paz sea con él, e hijos de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras del propio padre de ustedes. Ellos le contestaron, nosotros no somos hijos ilegítimos. Nuestro padre es únicamente Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado, y si digo la verdad, por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. La Santa Biblia, el libro de Juan, capítulo 8, versículos 39-47.